Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, gracias a Dios, doctor. Bueno, entonces el día de hoy vamos a mirar nuestra penúltima clase porque el día lunes tenemos ya el parcial. Entonces, para el día de hoy vamos a hablar algo sobre los delitos que se cometen del título segundo contra los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Bien, esperemos a ver esperemos unos 5 minuticos hasta las 8:05, a ver si como es el último día, se conectan todos. Perfecto, doctor. Doctor González, muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Buenos días. Monitora, muy buenos días. Buenos días, compañero. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Doctores, una pregunta. ¿Ustedes cuándo inician un nuevo módulo? El 13 de enero, doctor. Rápido, ¿no? En Sí, otras señor. universidades iniciamos en Y tarde, febrero, diría yo. hasta el Y tarde. 4 de febrero iniciamos nosotros en otras universidades. No hay- Doctora Zulma, antes de que se Señor. me olvide, qué pena, fue que ayer mi celular se me dañó y toda esa situación y me tocó volverlo a resetear y no tengo nada de información de lo que su merced me ha enviado. Ya le A ver, envío, doctor. a ver, pero doctora Zulma, de una Señor. vez me puede hacer el favor de Claro. enviarme hasta el día lunes, hasta la sesión 20, bien organizadito con las fallas y pues las primeras clases pues no se llamó a lista, entonces hasta el día 20 de una vez para ver si mañana, no, me toca el lunes en la tarde enviar Sí, esa señor. lista. Perfecto, sí, señor. Bueno, sí, porque se me cayó mi celular y como es nueve, sí, no, mentira, es viejo, pues se volvió nada. Entonces se me dañó y
borró todo, hasta los contactos. Bien. Bueno, vamos a dar inicio, doctores, a nuestra penúltima clase. Vamos a hablar hoy de del título segundo del libro segundo del Código Penal, que son los delitos que se cometen contra las personas y los bienes jurídicamente protegidos por el derecho internacional humanitario. Pero para ello, como habíamos indicado el día de ayer, pues vamos a hablar un poquito de estos delitos que vienen por un lado a dañar o vienen por un lado a conculcar o a causar un daño a los bienes y a las personas que están protegidas dentro de un conflicto armado y que están protegidas por ese derecho internacional humanitario. Se ha vuelto relevante, se ha vuelto de conocimiento de todos los países y sobre todo se ha implementado, se ha incorporado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dada la situación de violencia que vive nuestro país a partir más o menos de mediados del siglo XX. O por lo menos es lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces se dice que esas violaciones flagrantes a los derechos humanos, sobre todo en el desarrollo del conflicto armado interno que tiene nuestro país desde ese tiempo hacia acá, pues ha afectado de manera significativa, primero que todo, a la población civil, que es la población más vulnerable, por parte de algunos actores armados como las Fuerzas Armadas oficiales, los grupos subversivos, los paramilitares y la misma delincuencia organizada. Recuerden que en Colombia existen cada uno de esos grupos organizados y que vulneran flagrantemente los derechos fundamentales de nuestra población. Se aprovechan de las condiciones tanto económicas como sociales y geográficas en que viven los pobladores de nuestro país. Entonces, aprovechan para adquirir alguna situación, alguna ventaja económica a estos grupos y vulneran y violan los derechos fundamentales flagrantemente. Nosotros nos hemos dado cuenta que no solamente los grupos al margen de la ley están vulnerando derechos fundamentales, de igual manera aquellos grupos organizados, aquellas fuerzas armadas oficiales, también están vulnerando derechos fundamentales a diario. Si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, los falsos positivos, toda la situación de corrupción que existe entre algunos integrantes de esos grupos armados oficiales, entonces esa es la vulneración al derecho internacional humanitario y al derecho de todas las personas y de todos los civiles. Siempre les había comentado que en algunos tipos penales existen algunos elementos normativos y decíamos que estos elementos normativos son los que le dan una claridad, nos dan una explicación mucho más a lo que es el tipo penal, entendido como la descripción específica, clara y concisa de lo que es el tipo penal. En este caso, en la vulneración de los derechos humanos a las personas y los bienes jurídicamente protegidos, vamos a mirar que también existen algunos elementos normativos que nos van a aclarar mucho más en qué consiste la vulneración de esos derechos fundamentales. Entonces, dentro de esas características o dentro de esos elementos normativos están los históricos, porque recuerden que a través de la historia y de mucho tiempo atrás se han venido vulnerando estos derechos fundamentales. Entonces, son históricos, ¿por qué? Porque nos demuestran a nosotros a través del tiempo, a través de la historia, que estos conflictos o esta vulneración de derechos fundamentales es la resultante de algunas contradicciones sociales, es la contradicción de algunos grupos políticos, es el resultante de algunos conflictos económicos, sociales y sobre todo por los conflictos que existen internamente dentro de un país. Entonces, por eso se denominan unos elementos normativos históricos, porque nos demuestran que a través de la historia se han venido presentando esta clase de conflictos y esta vulneración de esos derechos fundamentales.
tiene otra situación normativa que es la universalidad. Entonces, los derechos humanos siempre son inherentes a todas las personas a través del mundo. Siempre existirán convenios y tratados internacionales que nos demuestren que se hace todo lo posible para proteger estos derechos fundamentales a través del mundo, ¿no? Por eso son universales y porque son inherentes a todos los individuos de la especie humana. Se ha propendido, se ha tratado mediante estos acuerdos, mediante estos convenios, de que se protejan estos derechos fundamentales a través de la historia. Siempre y cuando mirando que en algunos países se vulneran mucho más los derechos fundamentales que en otros países. En Colombia es uno de los países que más vulnera derechos fundamentales. Es un país que más causa daño a las personas vulnerando estos derechos fundamentales, debido a que pues existen muchos grupos al margen de la ley y grupos oficiales que de igual manera vulneran estos derechos fundamentales de las personas. Los derechos fundamentales también son indispensables y sobre todo para proteger la dignidad humana, sobre todo para proteger esos derechos que vienen a ser inherentes al ser humano. En Colombia, a través de la Constitución Política de 1991, se propende por esa protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos colombianos. Sin embargo, lo que siempre he dicho, doctores, y seguiré diciendo, las normas quedan ahí tipificadas, quedan plasmadas, pero no se aplican en la realidad. Entonces, mire que la Constitución Política propende por el favorecimiento, por la protección de esos derechos fundamentales, pero no se aplica en Colombia. Siempre están siendo vulnerados estos derechos fundamentales por algunos grupos y siempre se estará causando un daño a estos grupos civiles, a estos grupos humanos que se dan dentro de un conflicto armado. Recuerden que en un conflicto armado quien más sufre estas consecuencias de vulneración de derechos fundamentales pues es las personas, los civiles que están inmersos en esta situación de conflicto entre estos grupos. Entonces, por eso es indispensable que se respete la dignidad humana, que se respeten los derechos fundamentales de estas personas. Los derechos fundamentales son inalienables e intransferibles. No son objetos de renuncia, los derechos humanos no son objetos de negociación, no son objeto de embargo, siempre se deben respetar. Entonces, por ese mismo evento, estos derechos humanos tienen que ser inalienables e intransferibles. No se podrán vender, no se podrán negociar porque son inherentes a cada uno de nosotros. Por eso los debemos respetar y debemos propender como abogados que somos de proteger esos derechos fundamentales cuando veamos que se está vulnerando alguno de ellos. Los derechos humanos son naturales o connaturales, hablemos así, nacen con la persona. Estos derechos naturales no se otorgan al individuo ni por una norma, ni por una ley, ni por un decreto. Estos derechos naturales, la persona desde el mismo momento de la concepción ya deberá estar protegido contra todos los derechos que tiene la persona, desde el mismo momento de la unión del óvulo con el espermatozoide y que se forma esa célula denominada cigoto de la cual hablamos nosotros dentro de la vida dependiente. Desde ese mismo momento se van a proteger estos derechos fundamentales de esta persona que está por nacer. Por eso nosotros habíamos hablado en un principio de esa vida dependiente que depende de los cuidados, de la protección de la madre, que depende de esa alimentación que recibe para poder vivir dentro del vientre materno. Entonces, desde ese mismo momento, por eso se denominan connaturales, porque desde el mismo momento de la concepción, desde ese momento se deben proteger estos derechos fundamentales y humanos. Entonces, por eso hablamos nosotros que son connaturales.
Es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado la defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, acá el Estado tiene una obligación, tiene una tarea, tiene un trabajo fundamental en la protección de estos derechos humanos de todas las personas y sobre todo la protección de los derechos humanos cuando exista un conflicto armado, porque ahí es cuando más se van a vulnerar estos derechos fundamentales. Pero también nos indican, doctores, que los derechos humanos son limitados. ¿Por qué? Porque los derechos de nosotros, de cada uno de nosotros, terminan cuando inician los derechos fundamentales de otra persona. Esto quiere decir que la protección de esos derechos fundamentales de la otra persona se debe dar por cada uno de nosotros. Nosotros no podemos vulnerar derechos fundamentales de otra persona. Por ejemplo, cuando una persona utiliza la fuerza, la violencia o cuando utiliza el estado de indefensión o el estado de inferioridad para poder vulnerar un derecho fundamental de la otra persona. Entonces, mire que los derechos de nosotros son limitados hasta ese momento. Cuando inician los derechos fundamentales, la protección, el cuidado de los derechos fundamentales de otra persona, pues hasta ahí va la limitación de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros vulnerar esos derechos de la otra persona y cuando se cometan algunas conductas que van en contra de esa dignidad humana, en contra de esos derechos fundamentales, en contra de la norma, en contra de la axiología, pues entonces hasta ahí van nuestros derechos fundamentales e inician el respeto y la protección de los derechos fundamentales de la otra persona. Por eso es que nos dicen que tienen esa limitante. Terminan donde comienza el derecho fundamental de la otra persona. Entonces, nosotros desde la perspectiva individual debemos proteger esos derechos fundamentales. Nosotros no podemos o no debemos, por ejemplo, acceder carnalmente a una persona si no es de mutuo acuerdo, de mutuo consentimiento. No podremos quitarle la vida a otra persona, doctores, porque eso está prohibido por nuestra norma y con esto se estaría vulnerando un derecho fundamental de una persona que es el derecho a la vida. Los derechos fundamentales también son imprescriptibles, no caducarán nunca, simplemente se terminarán en el momento que la persona fallezca o en el momento que la persona muera, hasta ahí entonces se caducarán y se irán con la persona, pero mientras la persona esté viva, pues entonces no caducan ni tampoco se le puede infringir ningún acto o ninguna conducta que vaya a lesionar estos derechos fundamentales. Por eso son imprescriptibles, es decir, siempre estarán presentes en el desarrollo, evolución de una persona y siempre los debemos respetar. Son internacionales, esto es de claro, yo les indicaba al principio que los derechos humanos le corresponden a todos los seres humanos y que a nivel internacional, a nivel mundial, se deben proteger estos derechos fundamentales. También de igual manera los derechos fundamentales son dinámicos. Estos derechos fundamentales, pues en la medida que va cambiando el tiempo, en la medida que cambian nuestras normas, en la medida que cambia nuestro derecho penal, pues también irán cambiando, porque cada vez irán saliendo nuevos hechos, nuevas circunstancias, nuevas conductas que vulneran algunos derechos fundamentales y que por eso se habla que son dinámicos y son cambiantes porque surge un nuevo derecho fundamental. Por ejemplo, yo les indicaba que nuestra norma penal es cambiante y es dinámica. Hablábamos que lo que en un tiempo fue un delito, hoy en día ya no es delito, o lo que anteriormente no era delito, hoy en día es delito. De igual manera, se irán incorporando a nuestra norma penal los diferentes tipos penales para poder proteger ese bien jurídicamente tutelado. Yo les indicaba que, por ejemplo, anteriormente en nuestra norma penal de antes del 2015, doctores,
nosotros hablábamos que, de acuerdo, perdón, antes del 2015 y teniendo en cuenta, doctores, por ejemplo, los hechos acaecidos que nosotros conocemos y que se presentaron en el Parque Nacional contra la señora Roselvira Celi, pues recuerden que esta situación se dio por esta vulneración de estos derechos fundamentales contra la mujer. Entonces acá nosotros vimos que cuando ocurrieron estos hechos de tortura, estos hechos de empalamiento, estos hechos de donde se le causó la muerte a esta señora, pues entonces se estaba vulnerando un derecho fundamental y por eso se vio en la necesidad de los legisladores de poder adicionar, de poder llevar a cabo la incorporación, la relación de este tipo penal autónomo y que por los mismos hechos que sucedieron en el Parque Nacional, pues se incorporan y por eso digo siempre que esta situación de los derechos fundamentales es dinámica, porque con la ley de Roselvira Celi, entonces se viene a dar esta incorporación porque se está vulnerando un derecho fundamental de esta persona que se dio por su pareja, creo que era su pareja, entonces mediante la ley 1761 del 2015 se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico como un tipo penal ya independiente y autónomo. Anterior a esto, antes de incorporar la ley 1761, entonces, anterior a esta situación, pues se tenía como una situación de agravante o circunstancia de agravación punitiva cuando se le quitaba la vida a una mujer y estaba tipificado en el artículo 104A, numeral 11. Entonces, y después de que suceden estos hechos de vulneración de derechos fundamentales contra esta señora, entonces se incorpora, y es muy reciente porque fue en el 2015, se incorpora a nuestra norma penal ya como un tipo autónomo y que nosotros lo conocimos y nosotros lo explicamos de la situación del feminicidio. Entonces, por eso digo que los derechos humanos o los derechos de cada una de las personas pues son dinámicos, son cambiantes de acuerdo a la vulneración de nuevos derechos fundamentales. Otra situación que nosotros vimos y que también se incorpora dentro de nuestra norma penal fue la ley 1773 del 2016, que esta ley se incorpora también como un delito independiente y autónomo que vienen a ser las lesiones personales que se causan a una persona en el momento de vulnerar estos derechos fundamentales. Permítame un segundo, mis doctores ya los vuelvo a atender. Pongo el micrófono. Gracias. Sí, perfecto, sí. Estoy clase ya.
Listo, doctores. Entonces estábamos hablando que los derechos fundamentales inherentes a una persona son dinámicos y están cambiando en todo momento. Y se estarán tipificando como delito, como conducta punible dentro de nuestra norma penal, nuestra ley 599. ¿Por qué se tipifican ahí? Doctores, para que en el momento que se cometa una conducta punible contra una persona, pues entonces exista esa legalidad de la norma de acuerdo al artículo 6 del Código Penal. Porque recuerden que la legalidad de la norma nos indica que debe estar con antelación a la comisión de la conducta punible o del delito la norma que indique que eso se viene a tipificar como una conducta punible. ¿Para qué? Para que se pueda sancionar, para que se pueda llevar a cabo y procesar a la persona que ha vulnerado estos derechos fundamentales o que han vulnerado este derecho internacional humanitario, que es el que protege de manera fehaciente y de manera rigurosa los derechos fundamentales inherentes a cada uno de nosotros. Entonces, por eso decimos que también tienen esa característica fundamental e importante del cambio de la dinámica de estos derechos fundamentales y se irán a incorporar de acuerdo a la vulneración de los mismos. Les colocaba el ejemplo de Roselvira Celi. Mire que anterior a ello, pues no estaba tipificado en nuestra norma como un delito independiente y autónomo. Simplemente quien le quitaba la vida a una mujer era una circunstancia de agravación punitiva y tendría una sanción o una pena. Hoy en día, y a través de esos hechos ocurridos con Roselvira Celi, pues entonces se da como un delito autónomo independiente y que se irá de todas maneras a sancionar a la persona que cometa o vulnere estos derechos fundamentales. Esto lo hago como para explicar ese cambio, esa dinámica que ha tenido o que tiene el derecho penal para poder proteger algunos derechos fundamentales que se dan o se le vulneran a cada una de las personas. Entonces, la importancia que tiene el derecho internacional humanitario busca es limitar los efectos de estos conflictos armados y que mediante estos conflictos armados no se vulneren los derechos fundamentales de la población civil, que viene a ser como la más afectada en cada uno de estos conflictos. Porque ya les hablaba por la situación económica, por situaciones de región, por situaciones de estar aislados, de estar apartados dentro de nuestro territorio nacional, entonces se vienen a vulnerar mucho más los derechos fundamentales de estos civiles. El derecho internacional humanitario tiene por fuente la normativa, como ya les había indicado, pues algunos convenios, algunos tratados internacionales que son ratificados por Colombia con otros países y que se dan para poder darle esta protección fundamental a estos derechos humanos. Nosotros hablábamos que, por ejemplo, el artículo 93 de la Constitución Política nos habla del bloque de constitucionalidad. En el bloque de constitucionalidad nos indica que formarán parte del bloque de constitucionalidad los convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos haya ratificado Colombia con otros países, más las normas internas. Todo eso hace parte del bloque de constitucionalidad del artículo 93 de la Constitución Política. De igual manera nos habla a nosotros del artículo 2 del Código Penal cuando hablamos nosotros de la integralidad del derecho penal y nos dice que el derecho penal está integrado de igual manera con los convenios y tratados internacionales que sobre derechos humanos haya celebrado Colombia con otros países, más las normas de derecho penal. Entonces, mire que nuestro derecho penal hace énfasis, hace una inherencia a estos derechos fundamentales y a estos convenios y tratados internacionales que ha dado Colombia con otros países. Por eso la importancia de ese derecho
de esos derechos humanos. Habíamos quedado que ustedes iban a hablar y averiguar sobre los derechos humanos para hacer alguna intervención, algún aporte a esta clase penúltima del día de hoy. Entonces quiero saber si de pronto averiguaron sobre los delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado, que es el que ocurre y ha sido reiterativo en nuestro país. Entonces, no sé si alguien averiguó o como siempre no averiguamos, doctores. Yo sé que ustedes averiguaron. Doctora Zulma, ¿le puedo pedir un gran favor? Sí, señor, sí, señor. Vamos a llamar lista, por fin, ¿vale? Vale, sí, señor. Bueno, mientras los otros Permítame. averiguan ahí en estos 5 minuticos sobre los derechos, el derecho internacional humanitario, porque veo que nadie averigua, nadie consulta, nadie investiga, nadie indaga. Entonces, me parece bastante grave esta situación porque ese es un beneficio para todos ustedes, doctores. Entonces, llamemos lista porque esa es otra situación. Como es la última clase, de pronto no estamos Profe, Claudia Arias se le levantaba la mano. Sí, pero permítame, doctora Claudia, ¿Ya vamos a vamos? la lista primero. Perfecto. Con todo gusto le Arbela es doy el Gallón. uso de la palabra. Buenos días, presente. Arias Charles. Doctor, buenos días, Ulma, buenos días, presente. Muy buenos días. Arias Aguirre. Claudia. Presente, Zulma. Bustamante. Buen día, doctor. Buen día, compañera. Presente. Camargo de Jarano. Buenos días, presente. Carrillo Rojas. Buenos días, presente. Castaño Quintero. No está. Castaño Quintero no está. No, no está. Castiblanco Rátiva. Buenos días, presente. Cortés. Criollo Mendoza. Tampoco está. Cueto. Presente, buenos días. Okay. Buenos días. Donoso Ramírez. Buenos días, presente. Duarte Niño. Buenos días, presente. Gansazo y Fajardo. Buenos días, Zulma, presente. García Troncoso. Buenos días, Zulma, presente. García Muñoz. Buenos días, presente. Garzón, María Alexandra. Buenos días. González Monroy, Daniel. Buenos días para todos, presente. Granados Maya, Daniel. Buenos días, presente. Guevara Aguirre. Monitora, muy buenos días, atento. Presente. Jiménez Quintana. Buenos días, presente. López Bedoya. Buenos días, Zulma, presente. Silva Carrillo, Valentina. Buenos días, presente. Lombana Cortés, Juanita. Lombana Cortés, Juanita. Peña Camargo, Natalie. Buen día, presente. Álvarez Contreras. Sí, ya la hay con la mano alzada. Hernández. Hernández Plaza. Presente, Zulma. Ruiz Duarte. Buenos días para todos, presente. Martínez Monsalve. Buenos días, presente.
Gómez Rodríguez, Presente, buenos días. Zamora Lozada, Zamora Lozada, Sandoval Ruiz, Sandoval Ruiz, Erazo Puentes, Erazo Puentes, Pinzón García, Buenos días, presente. Osa Montoya, Zulma, muy buenos días. buenos días, Valencia Olaya, Valencia Olaya. Perfecto, doctor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctora Zulma, muy amable. No sé. Ahora sí vamos a otorgarle el uso de la palabra a la doctora Claudia y después a la doctora Nela, por favor. Dios. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Pues de acuerdo, o bueno, se entiende, ¿no? Que el derecho internacional humanitario es un conjunto de normas internacionales de origen convencional y consuetudinario, y que especialmente está destinado a ser aplicado en los conflictos armados internacionales o no necesariamente tienen que ser a los conflictos armados, eso siempre debemos tenerlo claro, ¿no? Que se limita por razones humanitarias y que el derecho de las partes en conflicto puede ser libremente a elegir los métodos, que serían los modos, los medios, que serían las armas, y de hacer la guerra y que proteja a las personas y a los bienes afectados, que puedan resultar afectados por ella misma. Aquí en el derecho internacional humanitario encontramos unas características fundamentales que son la normatividad, la competencia, la importancia, el alcance y en lo personal. En la normatividad, ¿qué podemos decir? Que es una aplicación que tiene en cuenta las normas internacionales de origen convencional consuetudinario. En la competencia, que tiene la aplicación únicamente en los eventos de conflicto armado internacional o interno. En la importancia, que se fundamenta en razones humanitarias. En el alcance, que limita el uso de métodos y medios de guerra. En lo personal, que protege a la población civil y a los combatientes fuera del combate, asimismo como ciertos bienes que pueden resultar afectados por los conflictos armados, que gozan quizás de una protección especial, como son los hospitales, las iglesias, las escuelas, etc. También tenemos como una característica fundamental el imperativo, que son sus normas, que son de obligatorio cumplimiento para las partes. Pero también, profe, es importante no solamente hablar del derecho internacional humanitario, sino también del derecho internacional de los derechos humanos, que también tiene unas características importantes, que son el derecho, que es universal, que es obligatorio, que es de competencia y que es progresivo. Perfecto. Gracias, profe. A usted muy amable, doctora Claudia. Vamos con la doctora Nela, después la doctora Cindy y el doctor Javier, en ese orden. Gracias, doctor González. Pues A también usted. quería hacer mi aporte en relación al tema de derecho internacional humanitario, Sí. empezando por decir que el derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público. Muy bien. ¿Qué es lo que busca? Pues de alguna manera limitar los efectos del conflicto armado, protege a las personas que están dentro del conflicto y a las que ya no hacen parte de él. Como lo mencionaba mi compañera, pues él busca es como limitar los medios y los métodos que hacen la guerra. El derecho internacional humanitario también es conocido como el derecho de los conflictos armados o el derecho de la guerra. Pues hay una pregunta formulada, o me autoformulé una pregunta, que es ¿dónde se encuentra el derecho internacional humanitario? Se encuentra esencialmente contenido en los 4 convenios de Ginebra de 1949, en los que hace parte casi todos los estados, casi todos están ahí, casi todos intervienen. Estos convenios se completaron
con otros 2 tratados, los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. ¿Qué más puedo decir de derecho internacional humanitario? Lo más importante del derecho internacional humanitario, como ya lo mencionaba, es que está presente prácticamente en todos los estados, y como lo mencionaba también la compañera Claudia, no es solamente interviene en el derecho de la guerra, sino también tiene otros aspectos importantes, otros campos importantes. Gracias, doctor González. A usted muy amable, doctora. Doctora Cindy, por favor. Sí, buenos días. Bueno, complementando lo que ya han dicho mis compañeras, me gustaría agregar que el derecho internacional nace con el Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864, cuyas principales características se trataba de que era una norma universal, permanente y escrita destinada a proteger a las víctimas del conflicto, aplicables en todo tiempo y circunstancias. También que era un tratado multilateral, que se establecía la obligación de prestar asistencia sin discriminación a militares heridos y enfermos, y establecía el respeto y la identificación personal del material sanitario mediante el ensamble de la Cruz Roja. Sí. También que 4 convenios importantes de este convenio de Ginebra. El primero, el cual era el convenio de Ginebra para aliviar la suerte de los heridos, que ya mencionaba, heridos en guerra. El segundo, Sí. convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corrían los heridos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero, el convenio de Ginebra relevante al tratado debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto, relevante a la protección de vida a las personas civiles en tiempos de guerra. Entonces, pues tenía por agregarle. Listo, gracias, doctora Cindy. Doctor Javier. Doctor González, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, haciendo una remisión como tal del tema durante el año 2019 y el año 2020. Se han registrado más de 34 conflictos armados en diferentes partes del mundo. Principalmente nos podemos remitir a los casos que hay en África, en el Oriente Medio, en Europa y en América Latina. Y esos casos son muy marcados en regiones de ciudades como Mozambique, como Cabo Delgado, entre otras, que son lugares donde están los yihadistas. Además de eso, también en Latinoamérica, los países con más conflictos sobre el tema de derechos humanos y donde más se violan es en Colombia y en Perú. Ese es mi aporte. Gracias. Gracias, doctores, muy amables. ¿Alguien más encontró algo? Sí, profe. Podríamos, doctor, decir que doctora la Zulma, principal gracias. institución pues, que promueve y que busca el respeto de los derechos humanitario internacional, la Cruz Roja, que interesa en el tema de que se respeten la vida o se respeten ciertos derechos de las personas que están caídas en combate. Entonces, esta institución ha sido una de las que ha buscado como esa manera de proteger las personas vulnerables en este tipo de situaciones, de que si bien es cierto, existe el derecho a la guerra, que pues derecho internacional, esta institución busca que dentro de ese tema, dentro de esas guerras, hayan ciertos parámetros de que las personas caídas pues sean respetadas, entre comillas. Listo, doctores. Entonces, lo que hablaban cada uno de ustedes es lo siguiente, de acuerdo con esas intervenciones que han realizado ustedes y en razón de la delimitación del concepto de derecho internacional humanitario, es claro que el principal elemento que identifica los diferentes tipos penales que se tienen en cuenta en el título 2 de nuestro Código Penal y que son los delitos contra las personas y bienes protegidos por parte del derecho internacional humanitario. Entonces, estas conductas deben realizarse en ocasión y en desarrollo de un conflicto armado.
porque así como decían ustedes, no solamente se vienen a proteger estos derechos fundamentales cuando se da un conflicto armado a los civiles y a las personas de la Cruz Roja y a los médicos y a muchas personas más, sino que también el derecho internacional humanitario viene a prestar una ayuda, una colaboración, una protección a los derechos de cada persona, así no se esté en desarrollo o en un conflicto armado, entendido como la contienda violenta, la contienda bélica y permanente que se puede presentar entre dos o más estados o que se puede presentar internamente este conflicto. Por eso, de igual manera, el derecho internacional humanitario a nosotros nos hace una clasificación sobre y nos da un concepto de lo que son los diferentes conflictos que se pueden presentar. Acá el derecho internacional humanitario nos habla de un conflicto armado internacional. Este conflicto armado internacional tiene lugar cuando el enfrentamiento se presenta al interior, se presenta entre dos estados, entre dos países, se presenta este conflicto armado, esta situación de violencia. Entonces, para eso ha determinado los derechos, el derecho internacional humanitario ha clasificado como el conflicto armado internacional. De igual manera, el derecho internacional humanitario ha clasificado como en un segundo momento lo que es el conflicto armado interno o no internacional. Tiene lugar cuando el enfrentamiento se presenta al interior de un país, por ejemplo, como lo que estamos viviendo nosotros en Colombia, ese conflicto armado entre los grupos armados al margen de la ley y el gobierno legalmente constituido. Entonces se dice que entre las Fuerzas Armadas regulares de un Estado y las Fuerzas Armadas gubernamentales disidentes, los golpes militares, los diferentes conflictos que se tienen internamente en nuestro país con los diferentes grupos armados al margen de la ley. También se tendrá como un conflicto armado interno y no internacional entre las Fuerzas Armadas gubernamentales, los grupos armados organizados y las diferentes confrontaciones que se lleven a cabo violentas. Si vamos nosotros a la práctica, nos hemos dado cuenta que en Colombia, cuando suceden, por lo general han venido sucediendo desde hace más de 50 años con ese grupo armado al margen de la ley que es las FARC. Entonces nos damos cuenta que los más que sufren estas situaciones es la población civil, desplazamientos, homicidios, accesos carnales violentos por esos grupos, secuestros, narcotráfico, toda esta situación que nosotros tenemos que mirar y que se presentan en ocasión a ese conflicto armado. Pero de igual manera, el derecho internacional humanitario no solamente protege a estas personas cuando están en conflicto, sino que de igual manera a todas las personas que se les haya vulnerado, se les haya violado algún derecho fundamental. Dentro de dentro del título segundo del Código Penal, libro segundo de nuestra ley 599, está determinado que existirá, por ejemplo, en la vulneración de derechos fundamentales existirá homicidio en persona protegida, ¿cierto? Una persona que es protegida en el caso de ese confrontamiento entre esa guerra interna que se lleva, pues entonces se podrá vulnerar y está protegido la vida de las personas. Pero si se comete una conducta punible de homicidio en persona protegida, pues miren que está tipificado dentro de nuestra norma y se castigará de acuerdo al artículo 135, entonces se castigará esta conducta o este delito que se cometa de homicidio contra una persona protegida por el derecho internacional humanitario. De igual manera está la tortura en persona protegida por el derecho internacional humanitario.
También está tipificado dentro del título segundo las lesiones que se puedan causar, las lesiones personales que se le puedan inferir a una persona que está siendo protegido. Acá hacemos referencia a las lesiones ya sean en su parte física a la persona o en su parte psicológica. Hablamos de las lesiones que están tipificadas a partir del artículo 111 de nuestra norma penal, y de igual manera lo que nosotros conocemos como el acceso carnal violento en persona protegida, porque miren que estos grupos se aprovechan porque están organizados y están armados y pueden o siempre cometen esta conducta punible de acceder carnalmente a una persona que está siendo protegida, sobre todo a los civiles. Nosotros nos hemos dado cuenta que muchos de estos grupos secuestran también a estas personas y fuera de secuestrarlas, las acceden carnalmente. De igual manera, también se puede presentar como otra vulneración de los derechos fundamentales dentro de ese conflicto, el acceso carnal abusivo en persona protegida, pero menor de 14 años. Eso ha sucedido, recuerden que, por ejemplo, las FARC secuestran a menores de 14 años, las acceden carnalmente, las embarazan y después les interrumpen ese embarazo mediante el aborto, que es otro tipo penal que está tipificado en nuestra norma y que es un tipo penal autónomo e independiente. Actos sexuales violentos en persona protegida. Recuerde que los actos son diferentes al acceso carnal violento y eso ya nosotros lo explicamos de acuerdo a los grupos que hicieron cada una de sus participaciones. De los actos sexuales con persona protegida menor de 14 años. También dentro de estos conflictos armados se puede presentar la esterilización forzada en persona protegida. Entonces, esa esterilización para que las mujeres no queden en embarazo, entonces también se hará esta esterilización. O de igual manera, existirá algunos embarazos forzados. Estos embarazos forzados es cuando la persona, la mujer, pues no quiere tener un hijo, sin embargo, en el grupo la obligan para que pueda tener ese hijo. Nos hablan del aborto forzado, lo que les había comentado en persona protegida. Hay otros tipos penales que se tipifican ahí dentro del título segundo del Código Penal, y esto tendrá todos los delitos que se cometan contra las personas protegidas por el derecho internacional humanitario, como les indicaba en clases anteriores. La gran mayoría de tipos penales, la gran mayoría de delitos tienen una circunstancia de agravación punitiva. La circunstancia de agravación punitiva, como bien lo hemos entendido, es que la conducta que comete el sujeto activo se agrava porque está tipificado en algunos requisitos. Si la conducta o el delito se comete dentro de esos requisitos, pues irá a existir una circunstancia de agravación punitiva. Los tipos penales o los delitos que se cometen ahí, pues no vamos a alcanzar a hacer la estructuración de ellos, pero sí vamos a hablar un poco de lo que son las circunstancias de agravación punitiva de estos delitos que se puedan cometer contra estas personas protegidas por el derecho internacional humanitario y que están tipificadas en el artículo 140 de nuestra norma penal. Y que si estas conductas encuadran o estos delitos encuadran dentro de estas circunstancias de agravación punitiva, pues la pena y la conducta se agravará. Siempre les he dicho, cuando se agrave la conducta, proporcionalmente se irá a agravar la pena. Entonces debemos tener en cuenta esta situación en cada uno de los tipos penales que tengan circunstancias de agravación punitiva. Acá, antes de continuar con ello, vamos de pronto a hacer una aclaración sobre las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 del Código Penal
y vamos a hacer también una aclaración de las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58. Cuando hablamos nosotros de esas circunstancias de menor punibilidad, es que habrá algunas situaciones mediante las cuales pues la conducta tenga no tenga un agravante sino un disminuente, y a su vez y proporcionalmente pues la pena va a ser de la misma manera. Circunstancias de agravación punitiva del artículo 58 del Código Penal, pues es cuando se aumentará la pena porque la conducta desplegada por el sujeto activo pues tiene una circunstancia, tiene un requisito, tiene un presupuesto que viene a ser de mayor punibilidad. Cuando nosotros hablamos de mayor punibilidad, también es cierto que la pena, cuando se habla de punibilidad, hace referencia a la pena, hace referencia a la sanción, hace referencia al castigo. Entonces, cuando se cometa una conducta punible, que esté encuadrada o que su encuadramiento esté dentro del artículo 58 del Código Penal, pues entonces esa pena se irá también a agravar. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia? Porque si nosotros vamos a hablar del artículo 55 del Código Penal, que nos habla a nosotros de las circunstancias de menor punibilidad, pues es porque la pena va a ser mínima o va a ser inferior, pero de todas maneras se castiga porque se ha cometido esa conducta punible o se ha vulnerado un derecho fundamental. Pero esto vendrá a tener alguna situación diferente con lo que nosotros denominamos las ausencias o los eximentes de responsabilidad que nosotros encontramos tipificados en el artículo 32 del Código Penal. Si bien es cierto que en las circunstancias de menor punibilidad del artículo 55 es porque la pena va a tener o se va a imponer una pena menor, porque se ha cometido una conducta punible, se ha cometido un delito. Ya en el artículo 32 de nuestra norma penal nos habla de eximentes de responsabilidad o ausencia de responsabilidad. Es decir, la diferencia radica en que en el artículo 55 se cometió la conducta punible, pero se hizo bajo unas circunstancias donde la pena de todas maneras se va a imponer, pero la pena va a ser mínima o va a ser menor. De todas maneras se impone esta pena acá, ¿cierto? Entonces nosotros acá vamos a denotar esta situación. Segundo, los eximentes de responsabilidad del artículo 32 siempre van a atacar la culpabilidad de la persona. Es decir, que cuando se cometa una conducta punible, cuando se cometa un delito y que esté encuadrado dentro de alguno de los 12 eximentes de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal, pues lo exime totalmente a esta persona de culpabilidad. Así esta persona haya cometido la conducta punible, doctores, así esta persona haya causado un daño a un bien jurídicamente protegido o tutelado, lo exime totalmente de esa culpabilidad. Nosotros hablamos en el numeral sexto o séptimo del artículo 32, y que es lo más conocido por todos nosotros y en materia penal, la legítima defensa. Miren que en la legítima defensa, así se haya vulnerado un bien jurídicamente tutelado, por estar encuadrado dentro de la legítima defensa, la persona que cometió esta conducta punible no será culpable por la misma situación de eximente de responsabilidad. Nosotros hace unos meses creo que les indicaba la situación del médico en el puente peatonal. Entonces mire que a pesar de que el médico causa un daño al bien jurídicamente protegido o tutelado que es la vida de las otras personas, sin embargo existe dentro de esos eximentes de responsabilidad ese numeral sexto o séptimo que es la legítima defensa.
y la legítima defensa nos indica que es cuando el bien protegido por nuestra norma de uno está en riesgo o en peligro y uno actúa en contra del agresor para evitar que ese bien se conculque o se dañe. En este evento el médico vio que estaba en riesgo su vida, actuó y le quitó la vida a las otras personas que lo estaban atracando y que ponían en riesgo su vida. Entonces, este es un eximente de culpabilidad o de responsabilidad, diferente a la circunstancia de menor punibilidad. Acá se exime a la persona, acá hay una ausencia de responsabilidad, acá hay una ausencia de culpabilidad y de esa manera está eximido de todo judicialización y del mismo procedimiento. De igual manera, en el artículo 32 de nuestra norma penal existen 12 circunstancias, creo, de eximentes de responsabilidad. Cuando se cometa la conducta punible o cuando se cause un daño a ese bien jurídicamente protegido, pues entonces, y si está encuadrado, enmarcado dentro de estos 12 ausencias de responsabilidad, entonces la persona quedará eximido. Recuerden siempre, doctoras y doctores, que la ausencia o los eximentes de responsabilidad siempre irán a atacar la culpabilidad de la persona, siempre lo irán a eximir de esa culpabilidad por haber cometido una conducta punible. Quería que aclaráramos eso antes de llegar al artículo 140 y hablar nosotros de las circunstancias de agravación punitiva. Y es que cuando se cometa la conducta punible, dentro de estas circunstancias de agravación punitiva contra los delitos de las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, también se irá a agravar la conducta y la conducta y la pena. Entonces la pena irá a ser mayor. Acá cuando hablamos nosotros de estas circunstancias de agravación punitiva, también tenemos que hacer una relación entre el artículo 140, una relación o una concatenación con el artículo 211 del Código Penal, que tiene por agravación las conductas de acceso carnal violento en persona protegida por el derecho internacional humanitario y los actos sexuales violentos con esa misma persona protegida. Ahora bien, las circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 del Código Penal son genéricas, son generales, ¿cierto? Es decir, estas circunstancias abarcan cada una de las conductas punibles o cada uno de los delitos, son genéricas. Hay que tener en cuenta si alguna de esas genéricas de las cuales les estoy mencionando, les estoy hablando del artículo 58, guardan una simetría, guardan una relación con las circunstancias o circunstancias de agravación punitiva con algunos de los tipos penales que están tipificados legalmente dentro de nuestra norma penal, libro segundo del Código Penal, o la ley 599 del 2000. Si guarda alguna relación, pues entonces acá el sentenciador o el juzgador o el juez de conocimiento mirará cuál es esa relación para en el momento de impartir justicia, para el momento de imponer la sentencia, mire a ver cuál de esas dos puede utilizar para poder imponer esa sentencia o ese castigo a la persona que ha vulnerado cualquier derecho fundamental o cualquier bien jurídicamente protegido. Entonces, todo eso lo debe tener en cuenta el juez en el momento de que los elementos materiales probatorios de evidencia física que aporta, que incorpora, que ha explicado la Fiscalía, le dan el convencimiento al juez de que realmente la persona a la cual se está procesando es culpable o responsable de haber cometido una conducta punible. Entonces, acá, si hay una circunstancia de agravación punitiva o si hay una circunstancia de mayor punibilidad, pues entonces el juez tomará eso en cuenta para poder
imponer la pena privativa de la libertad porque se ha encontrado responsable o culpable a la persona por haber cometido cualquier clase de delito, cualquier clase de conducta punible de las que nosotros hemos hablado y de las que se encuentran tipificadas en nuestra norma penal. Entonces, teniendo en cuenta esta situación, vamos a mirar, doctores, a leer primero que todo las circunstancias de agravación punitiva que se presentan, doctores, cuando se cometen algunos delitos o algunas conductas punibles contra estas personas que están siendo protegidas por el derecho internacional humanitario. Artículo 140, necesito que por favor alguno de ustedes me colabore con la lectura de ese artículo y vamos a leer una por una para darle alguna explicación a cada una de ellas. Artículo 140. Circunstancias de agravación. La pena prevista en los dos artículos anteriores se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 de este código. Listo, gracias. Entonces, leamos el artículo 211 de una vez para hacer esa relación de la cual nos habla el artículo 140, por favor. Capítulo 3. Disposiciones comunes a los capítulos anteriores. Artículo 211. Modificado por la Ley 1236 del año 2008, artículo 7. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte a la mitad. ¿Cuándo? Numeral primero. La conducta se cometiere con el concurso de otra u otras personas. Listo, permítame acá, vamos a leer uno por uno. Doctor Javier, qué pena con usted que lo haya interrumpido. Ojo, la conducta dice que se agravará cuando se haya cometido el delito con el concurso de otra u otras personas. Cuando nosotros hablamos acá de que las conductas punibles se cometen por dos o más personas, ¿de qué estamos hablando, doctores? De acuerdo a los de coautoría, ¿cierto? Entonces mire que se presenta una coautoría y la conducta cometida por un número plural, por un número de dos o más personas, cualquiera que sea la forma de participación, merece un mayor reproche primero que todo porque son dos o más personas las que están cometiendo esta conducta punible y existirá también este concurso y que facilitará aún para los sujetos activos de la conducta punible que el delito se cometa con mucha mayor o con mayor facilidad y se aumentan entonces estas condiciones de inferioridad, de indefensión de la víctima o utilizando la fuerza por dos o más personas. Entonces, por eso se castiga, por eso se reprocha, por eso es una circunstancia que va a agravar la pena y que está tipificada en nuestra norma como una situación de circunstancia de agravación, cuando se cometa por dos o más personas y que exista una coautoría. Acá también debemos nosotros, o dentro de la indagación o investigación que se haga, debemos tener en cuenta qué clase de coautoría que nosotros conocemos y determinar si es la coautoría propia o impropia. Listo, doctor Alejandro. Entonces hay que mirar esta situación, ¿vale? Entonces, esta es la primera circunstancia de agravación punitiva de los delitos que se cometan contra las personas o bienes protegidos por el derecho internacional humanitario y en ocasión del conflicto o en ocasión de esa guerra que se lleve a cabo ya sea entre estados o esa guerra interna que se lleve en un país como en el caso nuestro, esa guerra que se ha venido librando desde hace mucho tiempo con los grupos armados organizados al margen de la ley, como es las FARC, como es el ELN y otros grupos más. Entonces, se agravará acá la conducta por esa situación. Segundo, doctor Javier, qué pena. Numeral segundo. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad
sobre la víctima o la impulsa a depositar en él su confianza. Perfecto. Entonces, mire que acá también nos habla de una autoridad, nos habla de una situación de superioridad dentro de la comisión de esa conducta punible. Se incrementa entonces esta situación punitiva por el aprovechamiento de las condiciones de superioridad, por el aprovechamiento de las condiciones, por ejemplo, de confianza o posición que puedan existir entre la víctima y el victimario, siendo estos aspectos importantes, siendo estos aspectos determinantes en el momento de la comisión de la conducta punible. Además, la existencia de este tipo de relaciones conlleva implícitamente a un mayor deber de respeto y de consideración, porque se está aprovechando esta persona a la cual se le confiere una situación de respeto, una situación de confianza. Entonces, por esto es que se sanciona de manera ejemplar y severa y se da como una circunstancia de agravación punitiva para esta persona que aproveche esta confianza, esta posición dentro de la comisión de esa conducta punible. Nosotros, por ejemplo, hemos visto algunos otros tipos penales donde existe esa confianza y por la misma confianza se aprovecha para poder cometer la conducta punible. Acá estamos hablando únicamente de los delitos o de las conductas punibles que se presenten contra las personas dentro del conflicto armado y que están siendo protegidas por el derecho internacional humanitario. Siguiente, doctor Javier. Numeral 3. Se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Perdón, no le oí. Ay, qué pena. ¿Cuándo No qué? Numeral 3. Cuando se produjere contaminación de enfermedad de transmisión sexual. Bien, ojo, nosotros habíamos hablado con antelación a ello que se pueden presentar accesos carnales violentos acá cuando hay estas situaciones bélicas o de violencia, y entonces con el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, el daño ocasionado a la víctima viene a ser mayor. ¿Por qué? Porque se está infectando, se está contaminando a una persona que tiene su salud bien, y entonces por este acceso carnal violento se le causa o se le contagia por alguna enfermedad. Recuerden que las enfermedades de carácter sexual son graves, ¿no? Hay algunas que inclusive conducen a la muerte. Entonces, por esta misma situación, cuando se contagia a una persona, se le estará se estará castigando por ese mismo contagio, porque afecta su integridad física, afecta su vida, como ocurre en algunos casos cuando se transmite, por ejemplo, el VIH, cuando se transmite la sífilis, cuando se transmiten otras enfermedades que son muy graves y que como consecuencia vendrán a traer un detrimento en la parte física de la persona y aún en su parte mental o psicológica, porque el hecho de sentirse una persona contagiada por cualquiera de estas enfermedades, pues afecta gravemente la parte psicológica, la parte mental y la parte moral de una persona. Entonces, por esa misma situación se agrava esta conducta punible. Por el contagio, recuerden que hay algunos delitos que nosotros vimos en algunos títulos y que hacen parte o conforman los delitos que afectan la salud pública. Entonces, en este evento, mire que el hecho de contaminar a una persona y que esté enmarcado dentro del título segundo del Código Penal, pues entonces agravará la conducta punible. Saliendo muy poquito de este tema, y es para hacer referencia a lo siguiente. Nosotros hoy en día y a partir de enero o febrero de este año, pues ocurre una situación que afecta a nuestra salud y que es el COVID-19, ¿cierto? Mire que cuando vimos estos delitos que afectan la salud, nos dimos cuenta que el hecho de que una persona sea consciente de que está contaminada o que está infectada por este virus,
y sin embargo salga a la calle y contamine a otras personas, esto es castigado por nuestra norma penal. Dice que de 4 a 8 años o de 4 a 12 años, dependiendo la gravedad y dependiendo la contaminación. Entonces también se da una circunstancia de mayor punibilidad, pero en este aspecto que nosotros estamos viviendo acá. Lo traigo a colación para mirar que en el conflicto armado del numeral tercero del artículo 140 nos habla de eso, ¿no? De la contaminación de enfermedades de transmisión sexual. Siguiente, doctor. Numeral cuarto. Se realizare sobre persona menor de 14 años. Bien. Por lo general, todos los delitos que se cometan contra personas menores de 14 años es castigado severamente por nuestra norma penal y sobre todo por el Código de Infancia y Adolescencia contra los menores de 14 años. Esto no quiere decir, doctores, que los mayores de 14 y menores de 18, las personas no sean castigadas porque hayan cometido una conducta punible con esta clase de personas que están o oscilan en unas edades entre los 14 y los 18 años. La norma o la ley 1098 nos indica que todas las conductas que se cometan con los menores de 18 años pues irán a ser castigadas o irá a ser castigado el victimario. Uno de los, pienso y siempre he determinado que uno de los castigos más severos que se le puede dar a una persona que ha cometido una conducta punible contra un menor es que el victimario o el sujeto activo de la conducta punible no tiene ningún beneficio. Es decir, no podrá llevar a cabo ningún acuerdo, ni ningún preacuerdo, ni ninguna negociación con la Fiscalía General de la Nación para que se le lleve a cabo, se le tenga en cuenta algún beneficio. Eso es una situación grave. Si es, por ejemplo, un acceso carnal, como en este caso que nos hablan con menor de 14 años, pues no habrá ningún beneficio, doctores. Uno de los beneficios es, por ejemplo, que en la audiencia de formulación de imputación en los demás tipos penales o en los demás delitos, si la persona que cometió la conducta punible se allana a los cargos, recibirá, dice la norma, de hasta la mitad de la pena a imponer. Acá la persona que ha cometido una conducta punible, en este caso se realice contra un menor de 14 años, así se allane a los cargos, así acepte los cargos en esta audiencia de formulación de imputación, pues no irá a tener este beneficio. Tampoco comporta negociaciones que se puedan llevar a cabo con la Fiscalía para alguna rebaja o algún beneficio, no se podrá llevar a cabo. Entonces, esto es un castigo bastante grande porque la persona no tiene ninguna otra opción para que se le pueda rebajar esa pena. Entonces, miremos que en este evento pues se puede llevar a cabo esta situación. Estos beneficios, cuando ustedes vean el procedimiento penal, si quieren apuntar los artículos en los cuales nosotros podemos ir estudiando, leyendo de estos beneficios. Uno de los beneficios está tipificado en el artículo 321 del Código de Procedimiento Penal, que nos habla del principio de oportunidad. Otro beneficio es solicitar la preclusión del proceso. Usted lo encuentran en su ley 906 del 2004, en el artículo 331 del Código de Procedimiento Penal. Otro de los beneficios que son las negociaciones, preacuerdos que se puedan llevar a cabo con la Fiscalía está tipificado en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal. Y por último, otro beneficio que es del que les acabo de hablar, cuando asume o se responsabiliza o se allana o acepta cargos, está tipificado en el artículo 351 del Código de Procedimiento Penal
y es cuando en la audiencia de formulación de imputación acepta cargos, pero para los demás tipos penales, no para estos tipos penales que vulneren derechos fundamentales de los menores de edad. Entonces, mire, y muchos más que hay. Entonces, miren la gravedad de la situación cuando se cometa una conducta punible o un delito contra un menor de edad. Entonces, acá en este numeral cuarto del artículo 211 o 140 nos indica que el mayor reproche social siempre se tendrá en cuenta o siempre irá a obedecer a que se quebrantan los derechos, en este caso los derechos sexuales de integrantes de grupo de mayor vulnerabilidad, que son los menores de 14 años, porque se cree o se tiene por parte de las normas que los menores de 14 años no tienen la madurez o la capacidad física o la edad psicológica, mucho menos la edad física, para que se puedan cometer estas conductas punibles contra estos menores o contra esta clase de población. Entonces, la edad por la incapacidad física para oponerse a los agresores de ese ataque o de esa agresión. Entonces, nuestra norma nos dice que por esa misma situación se agrava la conducta cuando se cometan estas conductas punibles contra los menores, ya sean niños, niñas o adolescentes. Los derechos a la libertad y autonomía sexuales también se estarán vulnerando. El derecho a la libertad de decisión de estos menores, de los niños, niñas o adolescentes, tiene esa especial protección, porque pese a que estas agresiones contra esos bienes jurídicamente protegidos se dan, entonces viene a causar unas consecuencias tanto a la parte física como a la parte psicológica de estas personas. Entonces, por eso también es una circunstancia de agravación punitiva. Continuemos, doctor, con el siguiente. Numeral quinto modificado por la ley 1257 del 2008, artículo 30. La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallara integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o unión libre. Perfecto. Entonces, mire que acá se castiga es la transgresión, la falta de respeto o el deber de respeto que se debe existir dentro de las relaciones familiares y de pareja, independientemente de que exista o no un vínculo matrimonial. Acá nos habla de esa unidad familiar, nos habla de ese grupo familiar, y teniendo en cuenta que la familia es la base o la célula fundamental de la sociedad. Entonces, cuando se cometa una conducta punible, se transgreda ese derecho fundamental del deber de respeto contra con los miembros de la unidad familiar o los miembros de la familia, entonces en este evento se irá a castigar esa falta de respeto, ¿no? Contra este familiar. Doctores, un segundito, regreso en un minuto.
Listo, doctores, escúcheme, regresé. Bueno, entonces hablábamos de ese numeral que cuando se cometen las conductas punibles contra la unidad familiar, pues entonces es una circunstancia de agravación punitiva tanto de la conducta como de la pena, se aumentará la pena. Nos quedan como 2 más, doctor Javier. 3 más, doctor, son 8. Ah, bueno, 3 más. Bueno, gracias. Continuemos, por favor. Numeral 6. Se produjere embarazo. Entonces, cuando la conducta punible o el delito se cometiere contra una mujer, un acceso carnal violento y se produzca embarazo como consecuencia de ese acceso carnal violento en persona puesta, primero que todo en persona protegida por el derecho internacional humanitario, y segunda, pues cuando existe un acceso carnal violento, nosotros siempre hemos determinado, siempre hemos definido o siempre hemos tenido el convencimiento y la explicación de que a esta persona se coloca en incapacidad de resistir o utilizando la fuerza o la violencia o colocando a la víctima en condición de inferioridad, ¿cierto? Acá estamos hablando de una persona mayor de edad, pero si la conducta punible se hace con una persona menor de edad, pues de igual manera, como hablamos en el numeral anterior, se irá a castigar más severamente esta situación porque es una circunstancia de agravación punitiva, porque se causa o se ocasiona este daño en contra de la voluntad de esta persona. No tiene esta situación de autonomía, no tiene esta situación de concurso, de consentimiento por parte de esta persona. Entonces, si dentro de ese acceso carnal violento se produjera el embarazo de estas personas, pues entonces se podrá o se castiga la conducta punible. Nosotros hablábamos de algo que exime de responsabilidad en estos casos a la persona que ha quedado en embarazo, la exime de responsabilidad si suspende el embarazo o se aborta. Aquí se hizo referencia a una sentencia que permite en estos casos cuando la persona ha sido ha tenido acceso carnal violento, entonces ese es un eximente de responsabilidad, ¿de acuerdo a cuál sentencia que se me olvidó, doctores? ¿Se acuerdan que hablamos acá de una sentencia que tiene 3 factores importantes de eximente? ¿Es la 353? 355 del 10 de mayo del 2006. Eso. Nunca se nos olvide. Entonces, acá vendría a ser un eximente de responsabilidad si la persona a la cual se ha accedido carnalmente y queda en situación de embarazo, pues entonces, si se practica el aborto, la suspensión del embarazo, pues entonces ese vendría a ser un eximente de responsabilidad para la persona que suspenda el embarazo, la persona que se practique el aborto en estas situaciones. Bien. Siguiente, doctor Javier. Numeral 7, adicionado por la ley 1257 del año 2008, artículo 30. Si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad, en razón de su edad, etnia, discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio. Bien, acá prácticamente lo que nos da a entender es que cuando se cometa con una persona que ya esté o tenga esas condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, una persona que se encuentre en inferioridad de condiciones con respecto al agresor o que se encuentre en situación de indefensión, hablemos acá, por ejemplo, que una persona mayor de edad, un adulto mayor, pues ya se encuentra en una situación de indefensión
para poder evitar la agresión por parte del sujeto activo de la conducta punible. Entonces, si se encuentra en esa situación de vulnerabilidad, en esa situación de marginalidad, en esa situación de inferioridad o en esa situación de indefensión, pues entonces se viene a castigar la conducta punible, porque a la persona que se agrede o se le causa el daño, se le causa el delito, pues entonces no tiene esa capacidad de poder defenderse o de reaccionar contra el agresor. Por eso se castiga esta conducta punible. Siguiente, doctor. Numeral 8, adicionado por la ley 1257/2008, artículo 30. Si el hecho se cometiere con la intención de generar control social, temor u obediencia de la comunidad. Bueno, perfecto. Entonces este numeral nos está explicando esa misma situación. ¿Ese qué numeral es, doctor? El 8, el numeral 8. El numeral 8. Entonces también este numeral nos está indicando que cuando se cometiere o se cometa la conducta punible, en estas situaciones o en estas circunstancias, de igual manera se irá a agravar esta conducta punible que se cometa contra esa persona protegida por el derecho internacional humanitario. Con ello, doctores, pues damos más o menos por terminado lo que nos habla del derecho internacional humanitario y de las personas y bienes protegidos. Existen también dentro de este título algunos bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, que son algunos bienes de uso público, por ejemplo, como los hospitales, son bienes que son protegidos por este derecho humanitario cuando se está en conflictos. Algunos otros bienes se protegen también por este derecho internacional humanitario, y también muchos delitos más que se pueden dar por los que están tipificados en el título 2 del del título segundo del Código de Procedimiento Penal. Entonces, esto es más o menos lo que quería que habláramos de este tipo penal, porque me parece muy importante, porque siempre se están vulnerando derechos fundamentales en ocasión del conflicto armado o en ocasión de conflictos entre diferentes países. Lo que ocurre por allá en el Medio Oriente, ustedes se dan cuenta que hay un conflicto hace mucho tiempo entre algunos países y se está vulnerando los derechos fundamentales de las personas porque son protegidas por el derecho internacional humanitario. Es decir, se ataca a la población civil indiscriminadamente y por eso se puede causar estos delitos contra esos bienes y esas personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Quería de igual manera, doctores, que habláramos, pero el tiempo pues ya no nos alcanza, de los delitos contra la libertad individual y otras garantías. Dentro de esos delitos que están tipificados en nuestra norma penal, pues nos habla, por ejemplo, de la desaparición forzosa, y esto hace también relación más o menos a la vulneración de esos derechos fundamentales de los cuales estamos hablando. Entonces, también está tipificado dentro de nuestra norma penal como un derecho fundamental de la libertad personal y se sustenta más o menos en los artículos 28, 29, 30 y 32 de la Constitución Política. Por eso es que son también tan importantes, porque acá hace referencia a esos delitos que se cometen contra la libertad individual. Recuerden que el artículo 28 de nuestra Constitución Política nos habla de la restricción de la libertad. Entonces, vamos a mirar y vamos a ahondar un poquito y vamos a explicar estos artículos, porque no alcanzamos a mirar estos tipos penales. Pero sí quiero dejar claro, por ejemplo, el artículo 28 de nuestra norma superior nos indica que la restricción de la libertad siempre se deberá hacer por una autoridad judicial competente y mediante un mandamiento escrito. No, esas son uno de los requisitos y una de las condiciones
que se tengan o se tienen que dar para que se restrinja de la libertad a una persona. Restringir de la libertad a una persona es restringirla de su capacidad de locomoción, restringirla de que pueda trasladarse libremente de un lugar a otro. Y entonces acá ese artículo 28 de la Constitución Política nos indica de esa restricción de la libertad que debe hacerse por una orden judicial, por autoridad competente y reuniendo algunos requisitos constitucionales y legales. No se podrá privar de la libertad ni molestar a una persona en su domicilio ni su intimidad si no existe una orden de autoridad judicial competente. Y ojo, doctores, para que tengan claro, para cuando vayan a ver su procedimiento penal, en este caso, la restricción de la libertad siempre la ordenará el juez penal municipal con función de control de garantías. Tengan claro esto, doctores, siempre debe expedir esa orden de captura, lo debe hacer por escrito y porque la Fiscalía le ha presentado al juez de control de garantías elementos materiales probatorios y evidencia física que le dan certeza de que realmente la persona a la cual se le está solicitando la restricción de la libertad es presunto autor o partícipe de haber cometido esa conducta punible. Y entonces el juez de control de garantías emitirá esa orden de captura. Uno, por ese lado. Dos, la restricción de la libertad también se puede dar cuando a la persona se ha capturado o se le ha restringido de la libertad en flagrancia. El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal nos indican 5 numerales o 5 requisitos cuando se pueda tipificar la flagrancia, ¿cierto? Ahí nos indica ese numeral, porque es otra manera, otra forma que no exige que haya una orden de autoridad competente, porque la persona se captura en el mismo momento que está cometiendo el delito o que está cometiendo la conducta punible, por eso se llama en flagrancia. Entonces, la persona está cometiendo la conducta punible y es capturada en ese mismo momento, de ahí que se tipifique la flagrancia y 4 requisitos y presupuestos más que están tipificados dentro del artículo 301. Y la otra forma de restringir de la libertad a una persona, creo que también ya les había indicado, es la captura excepcional, que en la captura excepcional, de acuerdo al artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, la puede hacer la Fiscalía, pero también tiene que reunir algunos requisitos para que el fiscal delegado, el fiscal que conozca de estos casos o de estos delitos, lo debe hacer también por escrito y debe también reunir algunos requisitos importantes que cuando ustedes vean el procedimiento penal van a tener conocimiento de estos requisitos que debe tener el fiscal y el juez de control de garantías en el momento de poder expedir la orden de captura. Bien, leamos el artículo 28 de la Constitución Política, por favor. Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida será puesta a disposición del juez competente dentro de las 36 horas siguientes para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles. Listo, esa es la restricción de la libertad del artículo 28. Entonces, ya, doctores, esto es como una explicación muy general, porque cuando ustedes vean su procedimiento les van a explicar todo esto. Artículo 29, doctor Javier. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de referencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Bien. Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Bien, este artículo 29 de nuestra norma superior es como la columna vertebral del procedimiento penal y de los demás procesos que se lleven en las diferentes ramas del derecho. Porque acá se habla del debido proceso y por eso en su primer inciso nos indica que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones administrativas y judiciales. Este debido proceso se tendrá en cuenta en cada uno de los procesos, por ejemplo, laborales, administrativos, de familia, porque mire que enmarca o encuadra todos los requisitos fundamentales que se van a llevar a cabo dentro de cualquier proceso, ya sea el proceso penal, laboral, se debe tener en cuenta. Acá nos habla de las pruebas, de la contradicción de las pruebas, de la concentración de las pruebas. En materia penal, del principio de favorabilidad legal, nos habla también de que no se podrá imputar dos veces el mismo delito a una persona, y se deben tener en cuenta y se deberá aplicar este debido proceso del artículo 29 en todas las actuaciones. Pero estamos hablando acá de nuestra parte penal, entonces en el procedimiento y en todas las actuaciones que se lleven a cabo en materia penal se irá a aplicar este debido proceso. Artículo 30, doctores. Doctor Javier. Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial en todo tiempo por sí o por interpuesta persona el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Listo. Entonces, en materia penal, cuando hay restricción de la libertad, que es lo que estamos hablando, tan pronto se capture a una persona, ya sea mediante orden escrita emanada por la autoridad competente, o ya sea porque se capturó a la persona en flagrancia, o ya sea porque se capturó a la persona de la manera excepcional, capturada la persona en cualquiera de estas situaciones, se deberá colocar inmediatamente o en el término de la instancia ante la autoridad competente para que la autoridad competente le resuelva su situación jurídica dentro de las 36 horas. A esas 36 horas se denomina el habeas corpus de acuerdo al artículo 30 de nuestra norma superior. Si pasadas las 36 horas y no se le ha resuelto la situación jurídica a una persona, entonces se invocará el habeas corpus, dice la norma, ante cualquier autoridad que se encuentre ahí, y cualquier persona lo podrá hacer y quedará inmediatamente en libertad esta persona, porque dentro de esas 36 horas no se le definió su situación jurídica, no se le indicó por qué lo habían capturado, etcétera, etcétera. Entonces se le irá a invocar o a interponer ese habeas corpus del cual nos habla el artículo 30 de la Constitución Política. El 32, doctores, el 32 nos habla de cuando se lleva a cabo la persecución de una persona y ésta se refugiare en un domicilio diferente al de él, tendrá que, para que las autoridades competentes puedan ingresar a capturarlo, tendrán que tener el permiso del dueño de ese domicilio donde se refugió esta persona,
o del tenedor de ese bien inmueble, del arrendatario, mejor del que tenga el dominio sobre ese bien. En ese momento tendrá que tener el permiso para que puedan ingresar los agentes que lo están persiguiendo. De lo contrario, no podrán ingresar. Tendrán que dirigirse ante el juez de control de garantías para que le den una orden para poder registrar ese bien inmueble y poder ingresar a llevar a cabo la captura de esa persona. Artículo 30, doctor Javier, gracias. El artículo 30 ya lo leímos, doctor. El 32, perdón, el 32, excúseme. Artículo 32. Qué pena, compañero Javier, qué pena. Profe, qué pena, ¿me escucha? Sí. Lo que sucede es que yo he estado pendiente de la clase, pero ahorita que yo venía manejando y se me cayó el internet y escribieron que usted estaba llamando a la lista. Hasta ahorita puedo volver a ingresar. Entonces era para confirmar pues la asistencia, porque yo sí he estado presente. Es más, ahorita si me regala, tengo una duda que quería formularle, profe. Listo, dale, doctor Javier. Artículo 32. El delincuente sorprendido en flagrancia podrá ser aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Si los agentes de la autoridad lo persiguen y se refugiare en su propio domicilio, podrán penetrar en él para el acto de la aprehensión. Si se acogiera a domicilio ajeno, deberá proceder requerimiento al morador. Perfecto. Ese es el artículo 32 de la Constitución Política, que también hace referencia a esa restricción de la libertad. Bien, doctores, con ello pues damos por finalizado nuestro módulo. Espero que les haya quedado claro algunos conceptos. Gracias a las personas, a todos que estuvieron presentes en nuestras clases. Esto es importante y fundamental para su carrera y sobre todo para su práctica cuando ya hayan sido, sean profesionales. Permítame un segundito, doctor. Listo, doctores. Entonces, ya para finalizar, me hablaba el doctor que tiene una inquietud, ¿alguna pregunta? Creo que se le volvió a dañar el internet. Bueno, doctores, entonces para agradecerles por su asistencia y cuídense mucho, lean mucho y juiciosos en su carrera. Entonces nos estamos hablando, doctores, muy formales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, que esté muy El bien. lunes el parcial, ¿no? Muchas gracias a usted, Muchas gracias, profesor. profe. Bueno, Profe, muchas gracias por sus conocimientos. Muchas gracias, profe. bueno, que estén muy bien. De pronto Profe, qué pena, ¿me va a dejar con la inquietud? Señor, Profe, es que señor. tengo muchas fallas en el internet, pero yo tengo una inquietud. Señor. Profe, usted estuvo hablando durante la clase digamos, las conductas que agravaban el delito.
Pero entonces, usted dice que mi pregunta va, digamos, dirigida a que si, independientemente de que estas personas tengan ese agravante de responsabilidad, ¿el principio de favorabilidad sigue aplicándoseles Ojo, es que o no? el principio de favorabilidad, ustedes recuerden que es cuando surja una nueva ley y sea más favorable. Si no Sí, 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 profe. si no ha Por surgido, eso, como usted decía que cuando hay agravantes ellos no tienen ningún tipo de beneficio. ojo, no, es que usted por lo que no estuvo en clase. Yo estaba No, sí diciendo, estaba en clase, profe. no, doctor, es que yo les digo que no tiene ningún beneficio cuando la conducta punible se cometa contra un menor de edad. Ahí no tiene ningún beneficio. Pero cuando la conducta punible se cometa contra una persona mayor y si el delito o la conducta punible permite llevar a cabo una negociación, un preacuerdo o alguna situación, lo podrá hacer si el delito y la ley lo permite. Porque hay delitos que no permiten que se pueda llevar a cabo un acuerdo o Sí, negociación. profe. Sí, profe, yo le entendí eso. Por eso la pregunta es, si yo, ejemplo, soy el que cometo el delito contra un menor, independientemente de que éste no tenga derecho a ningún beneficio, ¿ese principio de favorabilidad sí me aplica? No, Porque señor. eso de cierto modo es un beneficio. Sí, pero a ellos no se les aplica. Recuerde que los victimarios de los menores de edad no tienen ningún beneficio, nada. Se le aplica la pena y tendrá que cumplir la pena que le impuso el juez. Ellos no tendrán ningún beneficio. Los Gracias, que profe. cometan conductas punibles contra los menores, ojo, Sí, profe. porque si son conductas punibles contra un mayor y la ley lo permite y el delito lo permite, pues entonces se podrá llegar a un acuerdo con la fiscalía para que se cumpla o se aplique alguno de esos beneficios. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, doctores, nos hablamos, que estén muy bien. Gracias. Profe, la foto.